Mi mamá y mi hermana llamaron a la policía porque mi hija de 5 años empujó a su prima por una muñeca. Cuando llegué, Ángela estaba sentada frente a 2 oficiales, llorando bajito, convencida de que se la iban a llevar. No grité. Solo hice lo que ellas nunca esperaron de mí, dejé de obedecer. 5 días después, dejaron de recibir mi dinero. Volví a Querétaro antes de lo planeado por una razón simple. Se canceló una junta con un cliente en Monterrey. Conseguí un vuelo para esa noche y aterricé tarde. Dormí unas horas en mi casa, y por la mañana fui por Ángela a casa de mi mamá. Pensé comprar pan dulce de regreso, como si adelantar el viaje pudiera convertirse en una sorpresa bonita. Ángela se había quedado con Consuelo. Mi mamá, solo una noche. En teoría, era algo seguro. Traía el estómago apretado, pero esa sensación ya era normal cuando ella estaba involucrada. Metí la llave en la puerta más despacio de lo habitual. Tal vez una parte de mí ya venía preparada para encontrar algo incómodo. Solo que no esperaba eso. Había 2 policías municipales en la sala. Uno escribía en una libreta. El otro, más joven, estaba agachado frente a mi hija. Mi mamá los había dejado pasar como si fuera lo más normal del mundo. Ángela estaba en la orilla del sillón, encogida, con los brazos pegados al cuerpo. Miraba al piso como si estuviera esperando un castigo. Consuelo estaba de pie, a un lado, con los brazos cruzados, impecable como siempre, como si ya hubiera dictado sentencia. Mi hermana Norma tenía a Valentina pegada a la pierna. La niña todavía traía los ojos llorosos y una galleta salada en la mano. De vez en cuando miraba a Ángela de reojo, más confundida que culpable. Por un segundo pensé que los oficiales se habían equivocado de casa. Entonces uno levantó la mirada. «Buenos días. ¿Usted es la señora Marcela Pineda? ¿La mamá de Ángela?» Asentí. «Sí. ¿Qué está pasando?» El oficial se movió apenas, quedando entre Ángela y yo. No fue agresivo. Más bien parecía estar cuidando que nadie reaccionara de más. «Todo está bajo control, señora». Respondimos a un reporte. Nos dijeron que hubo un conflicto entre 2 menores, que una empujó a la otra y que usted estaba fuera de la ciudad. Por eso estamos hablando con su mamá y su hermana. Miré directo a Consuelo. «¿Le llamaste a la policía a una niña de 5 años?» Norma se adelantó, ofendida. Le pegó a Valentina. La tiró y estaba llorando mucho. Valentina, en ese momento, ya iba por otra mordida de galleta. Ángela seguía sin levantar la cara. Le temblaban los hombros. Me acerqué, me senté junto a ella y la abracé. «No le pegó», corrigió mi mamá, fría. La empujó. Intentamos hablar con ella, pero se puso grosera. Pensamos que si la policía hablaba con ella tantito, iba a entender que eso no se hace. El otro oficial, que hasta entonces había estado callado, levantó una ceja. «Señora, el 911 no es para resolver pleitos entre niños. Nosotros acudimos porque entró el reporte, pero esto no amerita una denuncia». Ángela por fin me miró. Y empezó a llorar. No fue un llanto fuerte. Fue peor. Era un llanto bajito, roto, como si hubiera aguantado hasta verme. La abracé más fuerte. Ella me rodeó el cuello con sus bracitos y se pegó a mí como si yo fuera lo único firme en esa sala. Le acaricié la espalda y miré al oficial. «Entonces, ¿qué procede?» «Nada más, señora. No hay lesiones, no hay nada que levantar. Vamos a dejar asentado que acudimos al llamado y ya. La menor está asustada, pero ya está con usted». Luego volteó hacia mi mamá. «Y por favor no vuelvan a llamar por algo así. Hay emergencias reales. ¿No van a levantar una denuncia?», preguntó Norma, a la defensiva. «No, señora. Y se lo digo claro, no usen emergencias para asustar niños». Después, miró a Ángela y suavizó la voz. «Nadie te va a llevar. Ya estás con tu mamá». Ángela asintió contra mi hombro. Los oficiales salieron poco después. La puerta se cerró y la casa quedó en silencio. «Bueno, casi». Valentina empezó a decir que quería ir al parque. Mi mamá me miró como si esperara que yo le pidiera disculpas. «Ustedes perdieron completamente la cabeza», dije. «Llamar a la policía por una niña de 5 años. Por un juguete». «No fue por un juguete», respondió Consuelo. «Fue por agresividad. Tú la consientes demasiado. Cree que puede hacer lo que quiera.
Las niñas así después son un problema en la escuela. ¿Qué clase de adulta asusta a una niña con la policía? Yo no la asusté, dijo mi mamá, cruzando más fuerte los brazos. Solo le dije que si no se calmaba habría consecuencias. Le dijiste que la policía se la podía llevar. Sabes que le dan miedo los desconocidos. Consuelo se encogió de hombros. Tal vez así aprende. Sentí el golpe en el pecho. No por mí. Por Ángela, que seguía temblando. Bien, dije. Ahora tú también vas a aprender. Nunca más te vas a quedar sola con ella. Ni tú, ni Norma. Se acabó. Marcela, no exageres, dijo Norma. Solo queríamos ayudar. No tienen idea de lo que hicieron. Ángela no estaba peleando por una muñeca, estaba defendiendo su espacio, y ustedes le enseñaron que si se defiende, la tratan como criminal. Mi mamá abrió la boca, pero levanté la mano. No, ya fue suficiente. Nos vamos. Esa noche, en mi casa, le lavé el cabello a Ángela, le puse la pijama y le leí un cuento de dragones. La misma rutina de siempre, solo que yo me trababa con las palabras porque no podía dejar de pensar. Señalé una página y le dije, ¿sabes quién me gusta más de este cuento? La princesa. Porque no se queda esperando que alguien la rescate. Ángela estaba callada. Después dijo muy bajito, «Mamá». «Sí, mi amor. Mi abuela dijo que si te contaba, te ibas a enojar conmigo, que te iba a dar vergüenza». Cerré el libro. «Ángela, mírame». Ella levantó la vista apenas. «Primero, empujar no está bien, aunque alguien quiera quitarte tu juguete. Eso lo vamos a hablar». Sus ojos se fueron al piso. «Pero eso no te hace mala. Y no estoy enojada contigo. Jamás me daría vergüenza ser tu mamá». Me miró con esa seriedad de los niños cuando quieren saber si un adulto dice la verdad o solo algo bonito. ¿De verdad? De verdad. Yo estoy de tu lado. Si te equivocas, lo hablamos tú y yo. Sin policías, sin culpas, sin hacerte sentir mala. ¿Trato? Asintió y se pegó a mi hombro. Me quedé con ella en la oscuridad, escuchando su respiración hasta que se durmió. Mientras la abrazaba, pensé en algo que me dolió más de lo que quería admitir. ¿Cómo se me ocurrió creer que esas personas eran seguras para mi hija? Yo crecí en esa familia. Una infancia normal, si por normal entendemos una casa limpia, comida servida a tiempo, y una falta total de calor. Mi mamá siempre fue impecable. Maquillaje perfecto, ropa planchada, voz fría. Nunca gritaba. Según ella, gritar era de gente sin educación. Su frase favorita era: «No hagas escenas. Compórtate con dignidad». Si yo lloraba, no me preguntaba qué me había pasado. Me decía, «¿Y qué piensas hacer para arreglarlo?». Norma era la hija perfecta. Buenas calificaciones, moños bien puestos, uniforme limpio, sonrisa correcta. Lo único que nunca tuvo fue una voluntad propia. Aprendió a imitar a mi mamá antes de aprender a decidir. Yo era la difícil. Traducción: yo tenía opiniones. Preguntaba demasiado. Lloraba cuando algo me dolía. En mi casa, eso significaba ser débil. Mi papá estaba ahí, pero no del todo. Era amable, tibio, silencioso. Creo que nos quería, a su manera. Pero vivía bajo la sombra de mi mamá. A veces me guiñaba un ojo cuando ella se ponía insoportable. Esa era su forma de apoyarme, pero nunca se metía. Si yo me encerraba a llorar, me llevaba chocolate caliente. Me consolaba después, pero nunca me defendía en el momento. Me fui de casa a los 19. Estudié por las noches, trabajé en el día y renté un departamento diminuto con vista a una pared. Quería dedicarme al diseño, así que lo hice. Ahora tengo 32 años y trabajo como diseñadora de experiencia de usuario y diseño web para una empresa mediana. La mayor parte del tiempo, trabajo desde casa, con viajes ocasionales a reuniones con clientes. No soy rica, pero me alcanza. Ángela llegó cuando yo tenía 27. Su papá, Andrés, parecía estable al principio. Tenía una sonrisa tranquila y decía que quería una familia. Luego nació Ángela y empezó a quedarse callado cuando ella lloraba de noche. Después llegaron los pretextos, las horas extra, los mensajes cada vez más cortos. Un año después, se fue. El divorcio fue silencioso.
Ahora manda pensión y alguna tarjeta de cumpleaños cuando se acuerda. A veces dibuja un dinosaurio chueco en la esquina. Ángela casi no lo recuerda. Con esa vida, no perfecta pero estable, dejé entrar otra vez a mi mamá. Todo empezó cuando murió mi papá. Fue de golpe. Un aneurisma. Un día no volvió del trabajo. Ángela tenía 3 años. En el funeral, mi mamá parecía una estatua. No lloró. Solo dijo: «Supongo que ahora todo queda sobre mí». Nosotras casi no hablábamos desde hacía años. Una llamada seca en cumpleaños, un mensaje en Navidad, nada más. Pero después del funeral empezó a buscarme. Preguntaba por Ángela. Un día apareció en mi casa con un pollo rostizado del supermercado. No era comida hecha por ella, pero se sintió como una tregua, y yo quise creer que el duelo la había cambiado, que al quedarse sin mi papá quizá había entendido algo, que tal vez quería construir una relación de verdad, porque seguía siendo mi madre. Empecé a llevar a Ángela a verla. Luego la dejaba 1 o 2 horas cuando tenía vueltas, juntas o pendientes. Al principio todo parecía tranquilo. Norma vivía cerca de mi mamá con Valentina, que tenía 4 años. Casi siempre estaban ahí. Las niñas jugaban juntas y yo quise convencerme de que todo iba bien. Norma trabajaba medio tiempo como auxiliar en un kinder privado. Ganaba poco y hacía trabajos por la tarde cuando encontraba quien cuidara a Valentina. El papá de Valentina se había ido a otro estado y no pagaba pensión. La demanda estaba estancada. Nadie sabía bien dónde trabajaba ni cómo cobrarle. Así que Norma se apoyaba en mi mamá, y mi mamá se apoyaba en mí. Al principio eran cosas pequeñas. ¿Me ayudas con el recibo de luz? Se descompuso el calentador. Norma anda muy justa este mes. Después, se volvió costumbre. Tu hermana está sola con una niña, Marcela. ¿Tú entiendes? Sí, yo también estaba sola con una niña, y aún así pagaba. Incluso empecé a cubrir una parte de la mensualidad del coche de Norma, 4.500 pesos al mes. Sin eso, ya se lo habrían quitado. El acuerdo nunca se dijo en voz alta, pero estaba clarísimo, yo tenía ingreso fijo, entonces me tocaba, porque éramos familia. Durante un tiempo me convencí de que tal vez valía la pena. Tal vez Ángela iba a tener algo que yo no tuve: una abuela presente, una prima de su edad, comidas de domingo, fotos tontas en Navidad, una familia que no se sintiera como obligación. Quería eso para ella. Quería que sintiera que pertenecía. Pero esa noche, viendo a mi hija dormir después de llorar por culpa de ellas, por fin entendí. Nada de eso era real. Ellas no habían cambiado. Solo habían actuado bien mientras les convenía. Mi mamá no quería a Ángela como era. Nunca lo iba a decir en voz alta, pero se le notaba en los ojos. Esa desaprobación pequeña y constante. Ángela no era una muñeca silenciosa sentada en un sillón. Era ruidosa, curiosa, intensa, viva. Y mi mamá no soportaba a los niños así. Quería niñas obedientes, calladas, fáciles de presumir, como Norma. Como Valentina, siempre con su moño perfecto, sentada en las piernas de la abuela, la nueva nieta ideal. Norma conocía el juego. Lo jugaba bien. Sabía quién era la favorita de mi mamá y usaba eso a su favor. Valentina era la niña correcta. Ángela era la incómoda. Así que cuando Valentina empujaba a alguien, era un malentendido. Pero si Ángela no quería prestar una muñeca, era una señal de alarma. Según el manual de mi mamá, una niña educada comparte, obedece y no contesta. Ya no iba a fingir que eso era normal. No iba a volver a entregar a mi hija a ese mundo frío y lleno de juicio. Ellas se acostumbraron a que yo arreglara todo, la que ayudaba, la que pagaba, la que callaba para no romper la familia. Y si algo salía mal, también era la culpable. Se acabó. Por primera vez, no elegí la paz falsa de mi familia. Elegí a mi hija. Los primeros días fueron tranquilos. Demasiado tranquilos. No llamadas, no mensajes, no fotos pasivo-agresivas de Valentina con frases como «Qué bonito sería que las primas crecieran juntas». Ángela empezó a dormir mejor. Yo también. Por un momento creí que tal vez podía vivir sin esa culpa metida en el pecho todo el día. Hasta que llegó el 5.º día.
Has cancelado correctamente el pago recurrente de 4.500 pesos al crédito automotriz de Norma. Cerré la laptop y respiré hondo. Ahí vamos. Norma fue la primera. Hola, Marce. ¿Se te pasó lo del coche? No entró el pago de hoy. Tal vez fue error de la aplicación. No, Norma, no fue error de la aplicación. Simplemente ya no iba a pagar. Dejé el mensaje sin responder. Por primera vez, no corrí a explicar nada. 3 horas después, escribió mi mamá. Marcela, estoy preocupada. ¿Estás bien? Tampoco cayó lo de los servicios. Hay otro problema con el calentador. Ya vino un señor a revisarlo y dejó cuenta, pero todavía no tengo cómo pagarle. ¿Será problema de tu tarjeta? Los servicios. Claro, yo nunca pagaba los recibos directamente. Le mandaba 3.000 pesos al mes, según ella, para luz, agua, gas y reparaciones urgentes. Pero cada vez había una historia distinta. Que el medidor salió alto, que el gas, que el plomero, que la humedad, que el calentador otra vez. Con el tiempo dejé de preguntar. Era más fácil mandar el dinero que convertirme en detective y terminar sintiéndome mala hija. Ese día tampoco contesté. Después cancelé el seguro médico básico que también le pagaba desde hacía meses. Que se organizara, que buscara opciones, que dejara de usarme como banco y colchón emocional. Al día siguiente, decidieron sacar la artillería pesada. Norma llegó a mi casa con Valentina. Yo estaba sirviendo pasta de estrellitas con queso para Ángela. Valentina miró el plato con hambre o con cansancio. No lo sé. Lo que sí sé es que Norma sabía muy bien cómo usar ese momento. Estábamos cerca, dijo sin verme a los ojos. Pensé que podíamos hablar. Ángela se pegó a mi costado. No hay nada que hablar, respondí, cortando pepino. Marce, por favor. Tú sabes que yo no gano como tú. Tengo una hija y estoy tratando de salir adelante. Y tienes a mamá. Y tu hija es su adoración. Creo que apoyo no te falta. Norma tragó saliva. Valentina empezó a sollozar, quizá cansada, quizá porque ya había sentido la tensión. ¿Entonces de verdad ya no nos vas a ayudar?, preguntó Norma. No. ¿Así nada más? Así nada más. Somos familia. También Ángela es familia. Y mira cómo la trataron. Norma bajó la mirada. Solo fue un error. No. Un error es olvidar una mochila. Ustedes llamaron a la policía para asustar a una niña. No queríamos que llegara tan lejos. Pero llegó, y aún así nadie le pidió perdón. Se fue sin despedirse. Horas después llamó mi mamá. ¿Esta es tu decisión final? Sí. ¿Nos vas a dejar en una situación difícil? No las estoy dejando. Solo dejé de financiarles la vida. Esto es una venganza por un malentendido. Eso no fue un malentendido. Fue una patrulla en la sala por una pelea de niñas. Estás exagerando. Y tú estás minimizando. Ya no funciona conmigo. Hubo un silencio. Luego dijo: no te sorprendas si hay consecuencias. Casi me dio risa. No porque fuera gracioso, sino porque por fin escuché la amenaza sin sentir que tenía que obedecerla. ¿Qué consecuencias, mamá? ¿No invitarme a la comida familiar de diciembre? ¿A esa donde de todos modos yo llevo la mitad de la comida? Colgó. Esa noche, Norma mandó un último mensaje. Perdón por ir a tu casa. Estamos en un momento muy difícil. Pensé que todavía querías que Valentina tuviera una tía y que Ángela tuviera una prima. Pero supongo que eso ya no te importa. Sí me importaba. Me importaba que mi hija tuviera gente segura cerca. Gente amable. Gente que no marcara emergencias porque una niña tomó una muñeca del bote equivocado. No respondí. Ángela me preguntó si podía dibujar un arcoíris en la pared. En tu cuarto sí, le dije. Solo con lápices de colores. Salió corriendo por sus colores. Me quedé en la cocina. Con un plato de pasta a medio comer. Varias transferencias canceladas y una sensación rara en el pecho. Alivio. 5 años me doblé para ayudar a personas que trataban a mi hija como un estorbo. Ya no. Ellas iban a tener problemas. Y yo, por primera vez, no iba a correr a resolverlos. Más o menos una semana después de que dejaron de recibir dinero, empezó la segunda parte. Fui por Ángela al kinder como siempre, a las 4 de la tarde, porque se quedaba al horario extendido.
Llevaba gomitas en la bolsa de mi saco, sus favoritas. Pero esa vez las sonrisas de las otras mamás no estaban. Había miradas de lado, susurros. Una de las reinas del grupo fingió que no me vio, cosa curiosa, porque normalmente no me soltaba cuando quería hablar de loncheras sin azúcar y pan sin gluten. Entré a la zona de mochilas, y varias mamás que estaban platicando se quedaron calladas de golpe. Karina, con su vaso térmico enorme de siempre, y Leticia, la de las trenzas perfectas, me miraron como si yo hubiera llegado a recoger niños ajenos. «Hola, Marcela», dijo una por fin, con una sonrisa tensa. «¿Todo bien con ustedes?» Traducción estaban hablando de mí, y ya no sabían dónde poner la cara. «Todo bien, gracias», dije, ayudando a Ángela a cerrar su chamarra. Ella se pegó a mí, calladita. «Es que llegó un mensaje raro al grupo», siguió la mamá. «De un número sin foto. Algo de un incidente con la policía. Decía que Ángela tiene problemas de conducta». Respiré despacio. Esa respiración que uno toma cuando la primera reacción sería decir, ¿por qué están chismeando sobre una niña de 5 años? Pero elegí otra cosa. Calma. Qué interesante. ¿Y quién lo mandó? No sé. Era un número desconocido. Traía una captura, como de un folio. «¿Como de un folio?», repetí. ¿Y lo creyeron? Se miraron entre ellas. El silencio respondió mejor que cualquier frase. En ese momento, salió la maestra Sandra del salón. Tenía la cara de alguien que no quería meterse en un problema familiar, pero sabía que le tocaba proteger a los niños. «Marcela, ¿puedo hablar contigo un momento?» Nos hicimos a un lado. Ángela se quedó junto a su perchero, retorciendo una manga entre los dedos. «No hay ningún problema con Ángela», dijo Sandra de inmediato. «Es buena compañera. Participa, juega, sigue instrucciones. Si alguien anda quitando juguetes, no es ella». «Entonces, ¿qué está pasando?» 2 mamás se me acercaron hoy. Una me preguntó si su hijo estaba seguro en el mismo grupo que Ángela. Intenté sonreír. No me salió. «¿Te dijeron de dónde sacaron eso?» Una me mostró una captura. Era un número de folio recortado, presentado como si fuera un reporte grave. El mensaje decía que había antecedentes de conducta agresiva y que la policía ya había intervenido. Cerré los ojos un segundo. «¿Quieres saber de dónde salió?» «Solo si quieres contármelo», respondió Sandra. La miré directo. Ángela tuvo una pelea con su prima de 4 años por un juguete. Mi mamá y mi hermana decidieron darle una lección, y llamaron a la policía. La patrulla llegó, vio que no había nada. Les dijo que no desperdiciaran emergencias y se fue. Ahora, como les corté el dinero, parece que alguien decidió contar una versión creativa en el kinder. Sandra no dijo nada al principio. Solo asintió, lento. Volví por Ángela. Las mamás seguían cerca, esperando el siguiente capítulo. Suspiré. En esos grupos, los rumores corren más rápido que cualquier virus de kinder. Yo no podía controlar lo que ya habían leído, pero sí podía cortar la historia antes de que siguiera creciendo. «Por si les preocupa», dije con voz tranquila. «Fue una pelea entre niñas. Mi mamá llamó a la policía para asustar a mi hija. No hay caso, no hay denuncia, y Ángela no representa ningún peligro. Gracias por la preocupación». Todas empezaron a asentir, incómodas. «Ah, claro. ¡Qué fuerte! Bueno, qué bueno que todo está bien». Sonreí lo justo para cerrar la conversación y tomé la mano de Ángela. Ella me apretó fuerte mientras caminábamos al coche. Le rodeé los hombros con el brazo. «Está bien, mi amor. A veces los adultos hablan sin saber». Esa noche escribió Andrés. Me llegó un mensaje raro sobre la policía y Ángela. «¿Qué está pasando?» El mensaje no solo había llegado al grupo del kinder, también se lo habían mandado a él. Claro. Andrés casi no aparecía, pero bastó una captura anónima para que se sintiera con derecho a opinar. Le respondí. Mi mamá llamó a la policía porque Ángela empujó a su prima. Suena absurdo porque lo es. Llegaron, vieron a 2 niñas con vestidos de princesa, explicaron que eso no era una emergencia y se fueron. Ángela está bien. Me llamó. ¿Eso pasó en serio? Sí. Marcela, no sé si debería intervenir. ¿Intervenir cómo? Tal vez Ángela estaría mejor conmigo un tiempo. Me quedé callada 2 segundos.
Después casi me reí. ¿Contigo? No lo digo mal. Estoy preocupado. Andrés, llevas años apareciendo y desapareciendo. Mandas pensión. Sí. A veces un regalo. Pero no sabes cuál es su color favorito. No sabes qué le da miedo. No sabes qué cuento pide antes de dormir. Pago lo que me corresponde. Pagar pensión no significa que la conozcas. Eso no es justo. ¿Quieres involucrarte? Hazlo de verdad. Pero antes de reaccionar por un mensaje anónimo, pregúntate quién lo mandó y por qué. Solo estoy preocupado. Si de verdad te preocupa, aparece más de una vez al año. Ángela necesita hechos, no llamadas cuando alguien te asusta. Colgó. Al día siguiente, Norma estaba esperándome afuera del kinder. De pie junto a la reja, con Valentina de la mano, como si hubiera llegado a resolver un conflicto en una junta escolar. ¿De verdad vas a seguir así, Marcela? Hola, Norma. Buenas tardes. No te hagas. Esto ya no es maduro. Dejaste de contestar. Cortaste el dinero. Ahora todos están hablando. Todos están hablando porque alguien mandó una captura sobre mi hija. Yo no mandé nada. No dije que tú. Su cara cambió apenas. Estás siendo vengativa. Estoy protegiendo a mi hija, algo que ustedes olvidaron hacer. Norma apretó la boca. Ángela empujó a Valentina. Y ustedes llamaron a la policía. No estamos hablando de lo mismo. Mi mamá pensó que era lo mejor. Ese es el problema, Norma. Todavía haces todo lo que mamá dice, aunque lastime a una niña. Se quedó callada. Respiré. Tú también eres mamá. Imagínate a Valentina sentada en un sillón, temblando, con 2 policías enfrente, creyendo que se la van a llevar. Imagínate llegar y encontrarla así. ¿Qué harías? No respondió. Solo tomó más fuerte la mano de Valentina y se fue. Ángela vio parte de la escena. Cuando la subí al coche, me preguntó en voz bajita, ¿ellas ya no van a venir? Me agaché junto a ella. No, mi amor, no van a venir. Y si intentan acercarse, yo voy a protegerte. Te lo prometo. Unos días después, llegué al kinder un poco más temprano y pedí hablar con la directora. Entramos a su oficina. Cerré la puerta y se lo conté todo. Sin adornos. La patrulla. La amenaza. Mi mamá creyendo que educar era asustar. Mi hermana usando a su hija como escudo. El mensaje anónimo en el grupo de mamás. La forma en que Ángela se pegó a mí como si yo fuera lo único que la mantenía a salvo. La directora me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, dijo, siento mucho que estén pasando por esto. Vamos a dejarlo por escrito. A partir de hoy, solo las personas autorizadas por usted podrán recoger a Ángela o acercarse a ella dentro del plantel. Gracias. Necesito que quede claro que mi mamá y mi hermana no tienen permiso. No están autorizadas para recogerla, hablarle dentro de la escuela ni entregarle nada sin mi autorización. Entiendo. Voy a informar al personal de entrada y a las maestras. Si alguien pregunta, diremos que es un tema de seguridad familiar. Salí de esa oficina sintiendo que por fin había limpiado algo que llevaba años pegado en mi vida. No estaba todo resuelto, pero ya no se sentía tan sucio. Al día siguiente busqué orientación legal. Levanté una constancia de hechos y dejé por escrito lo ocurrido el folio del 911, los mensajes, la captura anónima, las fechas y la instrucción del kinder. No fue como comprar algo por internet. Fue incómodo y frío. Formularios, nombres completos, capturas impresas, explicar una y otra vez por qué una abuela y una tía no debían acercarse a una niña. También pregunté por medidas de protección, por si intentaban cruzar el límite otra vez. A Consuelo y Norma les llegó el aviso de que yo había dejado todo asentado y de que el kinder ya tenía instrucciones por escrito. Lo supe porque ese jueves, por primera vez en mucho tiempo, no hubo llamadas, no hubo mensajes. No hubo visitas a mi puerta con una niña de la mano y cara de sufrimiento. Solo silencio. Esa tarde, Ángela y yo compramos helado. Ella eligió vainilla. Yo pedí caramelo salado. En la casa, Ángela siguió con su arcoíris en la pared de su cuarto. ¿Puedo dibujar un dragón también, mamá? Sí, pero tiene que ser bueno. Va a cuidar el arcoíris, dijo, y salió corriendo por su color verde. La vi desde la puerta. Envuelta en una cobija.
con una taza de té entre las manos. Por primera vez en mucho tiempo, no tuve miedo de que alguien tocara la puerta para cobrarme la culpa. Podían enojarse. Podían escribir mensajes larguísimos. Podían contarle a toda la familia que yo era una hija ingrata. Ya no me importaba ser la buena. Solo tenía que ser su mamá. Un mes después, Norma dejó de pagar otra mensualidad del coche y le escribió a mi mamá: «Si me quitan el coche, no voy a poder trabajar». Mi mamá me reenvió la captura. No respondí. Pasaron los meses. Después de varios atrasos y llamadas del banco, Norma terminó perdiendo el coche. Empezó a moverse en camión, a caminar tramos largos y a pedirle favores a una vecina para que cuidara a Valentina. Mi mamá siguió mandando mensajes sobre sus consultas, sus recibos altísimos y lo injusto que era el sistema. Decía que no podía con todo, que la vida estaba muy cara, que una hija no abandona así a su madre. No contesté. Ya no era el fondo de emergencias de la familia. Ya no era la que entendía. Ya no era la que resolvía. Que lo arreglaran. ¿O no? Mientras tanto, Ángela aprendió el abecedario, se dejó hacer trenzas, pegó estrellas que brillan en la oscuridad en su techo, y volvió a creer que su casa era un lugar seguro. Hicimos hotcakes para cenar.